Bueno, buenas tardes. Como siempre, dejamos como este espacio que Instagram nos regala de tiempo para que se vaya conectando la gente y en el que nos vemos siempre hablando aquí todas las personas que hacemos directo, pues hablando solas. Bienvenida, hola Marina, hola María Eugenia, bienvenida Carmen. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo lleváis el verano? Bueno, mientras sigue entrando gente, para no demorarme, voy a empezar con este temazo que tenía muchas ganas de hablar. Ya sabéis que yo hablo mucho del sol, hablo mucho de las hormonas, al final hablo de muchas cosas que están interrelacionadas y parece que es como que estamos últimamente muy perseverantes y siendo como muy repetitivos con el tema del sol, pero es que es necesario que lo seamos y voy a explicar hoy por qué, ¿vale? De hecho voy a empezar, voy a esperar a que se conecte más gente para poder hacer esta pregunta, porque si no, no tiene sentido hacerla porque necesito que haya interacción y que pueda haber algunas respuestas por aquí para poder saber por dónde andáis, ¿no? Bienvenidas a las que vais entrando. Y digamos que voy a empezar como el directo de hoy, voy a empezar explicando por qué el hecho de presenciar el amanecer, que ahora voy a explicar cómo hacemos esto, porque no quiero que cunda el pánico y que mucha gente piense que tiene que cambiarse de casa o porque desde su casa no se ve el amanecer. De hecho, yo voy a contar también cómo lo he hecho cuando he vivido en otra casa o cómo lo explico yo también a mis pacientes y lo voy a explicar aquí, ¿vale? Entonces vamos a ver qué impacto tiene, vamos a hablar del ritmo circadiano y de cómo se va activando esa cascada de hormonas, cuáles son las hormonas que dependen de esa información que recibimos de primera hora del día, ¿vale? Del cielo, del sol, y cómo esto está directamente relacionado con las hormonas y por tanto con nuestra capacidad reproductora, ¿vale? Pero voy a empezar dejando un par de preguntas para que me contestéis, ¿vale? Y me lo pongáis en comentarios. Entonces, primero voy a preguntar una y es, ¿hace cuánto tiempo que no ves el amanecer? ¿Cuándo fue la última vez que viste amanecer? ¿Vale? Y con esto no me refiero solo a ese momento idílico que todo el mundo imaginamos, que nos sentamos y sale el sol como un huevito frito detrás de una montaña o del mar. No me refiero solo a eso, sino el hecho de salir a la calle en ese momento del día en el que ya está saliendo el sol y miras al cielo, aunque no mires directamente al sol, cuenta, ¿vale? O sea, ¿cuándo fue esa última vez que viste amanecer? ¿Vale? O que saliste a la calle al amanecer. Ve y contestándome por ahí. La otra pregunta es si sabes que ese momento, como pregunté también en Stories ayer, tiene un impacto directo, este hecho, sobre tus hormonas sexuales. Estamos hablando de las hormonas que necesitamos para poder tener un ciclo menstrual sano y ovular, en el caso de la mujer, en el caso del hombre, para poder producir espermatozoides. ¿Vale? Ahí he dejado esas dos preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que viste amanecer? Y si sabes que este momento tiene un impacto directo sobre tus hormonas. ¿Vale? ¿Alguien no lo sabía? Lo podéis poner sin problema. Yo quiero saber también. Aunque sí que he visto respuestas cuando lo puse en Instagram ayer en Story, que sí que había mucha gente que no tenía muy claro cuál era el impacto que tenía el amanecer con nuestras hormonas, ¿vale? Bueno, una vez preguntado esto, hola Marta, una vez preguntado esto, voy a explicaros por qué el amanecer es medicina y no lo es una anticonceptiva y no lo es un ibuprofeno y no lo es, por ejemplo, el Eutirox, ¿vale? O sea, son fármacos, pero la verdadera medicina útil y funcional es algo tan sencillo como salir al amanecer, ¿vale? Y voy a explicar lo que iba a comentar antes,
Que no os imaginéis ese momento idílico de voy a bajarme a la playa, suponiendo que vive cerca de la playa, y me voy a sentar en la orilla y voy a esperar a que salga el sol. No me refiero a eso, porque cuando pensamos en eso, posponemos, postergamos, porque es como yo para ese momento idílico no tengo tiempo, ¿vale? Entonces, no es eso, es sacar la cabeza por la ventana, es salir al balcón, es salir a la puerta de tu casa si vives a pie de calle y mirar al cielo, ¿vale? Yo voy a contar de mi experiencia cómo yo he vivido esto, porque yo antes de vivir donde vivo ahora, que ahora sí que vivo en una casa de campo, y me es más fácil, pero yo antes vivía en un apartamento muy pequeño donde solamente había un ventanal y el amanecer no lo veía ni de coña, o sea, el amanecer salía por la parte de atrás del edificio y para ver ese amanecer que yo comento, que yo sí que lo he hecho muchas veces porque además para mí ha sido un ritual que me ha gustado, me tenía, aprovechando cuando mi hijo no estaba conmigo en casa, yo me bajaba a la playa y me sentaba y esperaba salir el sol a las 7:15 de la mañana en verano. Pero esto no lo hacía todos los días. Cuando aprendí que realmente el hecho de mirar al cielo, ¿vale? Desde el balcón, aunque el amanecer estuviera por atrás, el sol saliendo por atrás, ya sirve también. ¿Por qué? Porque cuando tú miras al cielo, tú estás recibiendo los fotones de luz del espectro de luz de ese momento del día que está emitiendo el sol, reflejándose en todas las nubes que hay en el cielo, lo está recibiendo tu retina, tu ojo, ¿vale? Y aquí es donde empieza la magia. Entonces, para aquellas personas que no tengáis esa opción de ver tal cual salir el sol, desde detrás de la montaña, desde el horizonte, donde sea, simplemente sacar la cabeza por la ventana. El otro día tuve una sesión con una chica, una paciente, y ella vive en Francia. Y claro, me dice, Carmen, es que yo, pues yo lo que hago es que abro el ventanal de mi casa, pero es que me da rabia porque hay mucho ruido, porque cuando yo abro la ventana pues hay una avenida abajo y hay muchos coches. Esto es algo muy común porque la mayoría de la gente vivís en ciudades, ¿vale? Y tenéis esto. Entonces, entiendo también que haya una sensibilidad al ruido porque yo lo soy. Entonces yo le di una solución y le dije, pues mira, coge y te pones tapones. Y antes de abrir el ventanal, ponte tapones, te abres la ventana y no mires abajo. O sea, no mires abajo a la carretera, a los coches, a las motos, no mires ahí, mira al cielo. Digo, con que estés unos minutos mirando al cielo, que incluso también, en vez de tapones, te puedes poner unos auriculares de cable con tu móvil enganchado, conectado, y te pones una música que te relaje. Te pones una música con un sonido binaural o te pones una música con un sonido de percusión, con handpan o música que te relaje. Sonidos de la naturaleza para que tú cuando estés mirando al cielo o a un parque que haya enfrente estés imaginándote que realmente estás en el campo y no estás en una ciudad. Eso ya te conecta y va a hacer el efecto más potente y te va a ser más cómodo estar mirando al cielo más tiempo, ¿vale? Entonces, poner en práctica esto si no estáis viviendo, por ejemplo, en el campo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pues salgo. Estoy hablando del amanecer, pero es importante que cada X tiempo estés saliendo fuera, ¿vale? Si trabajas en una oficina, si trabajas en una clínica y si trabajas en casa, yo hago pausas y salgo, me quito las gafas que me protegen de la luz azul que estoy exponiéndome ahora a las pantallas, me las quito y salgo fuera y me pongo un ratito al sol y miro al cielo también, porque no vas a mirar directamente al sol. Si no está adaptado tu ojo puede dañarse, ¿no? Entonces salgo. Ese efecto es muy positivo. De hecho, ya también contaré, voy a grabar un episodio para el podcast, donde voy a contar cómo después de 3 años con oligomenorrea, o sea, teniendo ciclos muy largos, gracias a este tipo de práctica y de ritual que yo hago día a día, este hábito, mejor dicho, he recuperado hace ya meses mi ciclo menstrual. Se ha sanado mi ciclo menstrual, ¿vale? Y esto es muy importante para tu fertilidad también. Entonces, quiero explicar qué pasa, o sea, estoy hablando ahora mismo de ritmo circadiano, porque en el momento en el que yo hago esto, ya a través de mi retina está pasando esa información lumínica que se traduce
a través de nervios hasta el cerebro, se traduce en una información que el cerebro recibe de una manera que por un lado pues está propiciando la activación de ciertas hormonas, ¿vale? Porque ese fotón de luz de ese momento del día le está diciendo son las 8 de la mañana o son las 7 de la mañana y en este momento del día es hora de producir esto. Es decir, fijaros que es como una orquesta, ¿vale? Y hay una hormona, o mejor dicho, prohormona, que es de la que quería hablar más ahora, que si están en el canal de difusión, el otro día puse información sobre ella, que es la POMC, ¿vale? O la propiomelanocortina, que se llama, que es una hormona que es la directora de la orquesta y que va a recibir esa información de la luz natural para poner en orden su orquesta. Entonces, imaginaros una orquesta con su... Yo no entiendo mucho de orquestas, pero imaginaros todos los instrumentos que hay en una orquesta, ¿vale? Pues si hay violines, pues si hay bajos, si hay flautas, si hay pues todo lo que hay en una orquesta, todos los instrumentos musicales que puede haber en una orquesta, ¿vale? Y el director es el que está constantemente mandando las señales para que ahora toquen la flauta y luego los violines y ahora separen los de atrás, ¿no? Pues esa es la POMC, esa directora de orquesta, ¿vale? Esa propiomelanocortina. Y entonces esa directora de orquesta, que es esta prohormona, va a recibir información del exterior a través de la retina, ¿vale? De eso se trata el ritmo circadiano. Por eso es tan importante que nuestro reloj biológico interno esté en hora, porque si no, el director de orquesta no va a mandar la información correcta o la va a mandar de una forma tan baja, ¿vale? Que la persona que está tocando el violín no se va a enterar de que le toca, ¿vale? Es como si tú le dices en voz baja a alguien, ahora te toca a ti. No, a lo mejor no te enteras, ¿vale? Necesitas que esté en un volumen más alto. Entonces, si no se entera, esa intensidad es tan baja que no le llega la información, ¿vale? Y a lo mejor se va a poner a tocar el instrumento al que no le corresponde en ese momento tocar. Entonces, cuando nuestro ritmo circadiano no está en orden, nuestro reloj biológico no está en orden, porque no recibe esa información del exterior que necesita, van a empezar a trabajar hormonas o no en los momentos que no corresponden. ¿Y esto en qué se traduce? En que hormonalmente también voy a estar desbarajustada, ¿vale? ¿Y esto en qué se traduce? En que a lo mejor me va a costar ovular, o mi ovulación no es de suficiente calidad, o en el caso de la mujer, del hombre, no va a haber una producción eficiente de semen o de espermatozoides de buena calidad. Y estoy hablando solo de hormonas sexuales, pero esto es extrapolable a otras hormonas que tenemos en nuestro cuerpo tan importantes como es el eje tiroideo. ¿Cuántas personas hay con problemas, con disfunciones tiroideas? Y esto también se traduce a otras hormonas, a otros sistemas endocrinos que tenemos tan importantes en nuestro organismo, como puede ser la insulina y el glutatión, que son hormonas que regulan la subida o bajada de glucosa en sangre y que a su vez dependen de sistemas metabólicos en nuestro cuerpo. O sea, fijaros el megasistema que tenemos, que es nuestro cuerpo, que depende de ese estímulo inicial y luego de los estímulos que vamos recibiendo el resto del día, y estoy hablando de estímulos lumínicos, ¿vale? Entonces, estábamos partiendo de esa activación de los receptores de la retina, ¿vale? Y que eso a su vez va a segregar esa POMC que decía, y esto va a regular cortisol. Oye, qué importante es la hormona cortisol también, ¿vale? Seguramente habéis escuchado hablar sobre esta hormona. El cortisol le llaman la hormona del estrés, pero realmente es una hormona también necesaria, porque es necesaria para que podamos estar en alerta cuando realmente tenemos que estarlo, para que no nos atropelle un coche, para que no nos pase nada que nos pueda pasar,
El problema es cuando la estamos elevando más de la cuenta. Entonces vuelvo a lo que estaba comentando antes. Si la señal que recibo de fuera no es suficientemente alta o es inequívoca, porque no he hablado todavía de la luz artificial. Si yo lo primero que hago, fijaros el impacto tan fuerte y negativo que tiene, si en vez de yo cuando me levanto sacar la cabeza por la ventana, salir a la puerta de mi casa o salir a ver el cielo, lo primero que hago, que esto lo hace la inmensa mayoría de la gente, es coger mi móvil, que encima está pegado a la cabeza mientras duermo, que eso es también horrible. Cojo mi móvil y miro la pantalla, ¿vale? Para ver quién me ha mandado un mensaje, para ver qué hora es, para lo que sea. Este gesto de que mi retina reciba esa luz azul artificial de la pantalla es un insulto circadiano. ¿Por qué? Porque le está mandando una señal inequívoca a mi organismo, disruptiva, ¿vale? No es lo que necesita realmente mi organismo para producir propiomelanocortina y a su vez estimular la síntesis de otras hormonas que yo necesito para tener energía, para poder estar activa, para poder rendir cuando yo hago deporte, para poder controlar mi saciedad y mi apetito. Ojo con esto, que aquí hay una hormona muy importante que se llama leptina y que también depende su regularidad, depende de la propiomelanocortina también. O sea, os estáis dando cuenta lo importante que es, y por eso le he puesto este título al directo. Los amaneceres para nuestra fertilidad es muy importante, porque yo puedo estar relacionando todo el rato unas hormonas con la fertilidad. Os cuento lo que necesitéis, porque acabo de hablar de la saciedad. ¿Cuántas personas hay que sienten que no se sacian o que están teniendo hambre a todas horas o que les apetece comer cosas que realmente no me benefician? Al revés, me están perjudicando. Entonces, cuando yo estoy comiendo este tipo de productos muy procesados o cuando estoy comiendo por encima de mis necesidades fisiológicas porque mi hormona que manda la señal al cerebro que pare de comer no está funcionando, esto hace que yo esté acumulando más grasa corporal de la cuenta y produciendo sustancias que van a poner en desorden a nivel metabólico y a nivel hormonal también. Fijaros que es una cascada de consecuencias. Entonces, si yo estoy acumulando más grasa de la cuenta en mi cuerpo, esa acumulación cuando llega a ser excesiva, que eso no está medido, para cada persona es diferente. Hay como un porcentaje genérico medio, pero cada persona tiene un porcentaje y entre hombres y mujeres también hay diferencia. Pero una mujer que tiene un porcentaje de grasa corporal por encima de lo sano, eso ya está también impactando negativamente en sus hormonas. Entonces, fijaros cómo está todo relacionado, ¿vale? Entonces, sin esa luz del amanecer, nuestras hormonas quedan como un GPS sin señal. ¿Vale? Lo he comparado con una orquesta y ahora lo comparamos como un GPS. Si el GPS no recibe la señal de a dónde quiero ir, no me lleva a ningún sitio. Sin amanecer no hay señal para mandar trabajo a las hormonas. ¿Vale? Voy a hablar un poquito más de la propiomelanocortina o la POMC, que poco se habla de ella, porque hemos escuchado hablar del cortisol, hemos escuchado hablar de los estrógenos, que son hormonas, de la hormona tiroidea, de la testosterona. De esas hormonas sí habéis escuchado hablar, ¿verdad? Pero no de la POMC, que como decía más bien es una prohormona, ¿vale? Como decía, esta prohormona se activa con el estímulo lumínico, especialmente el del amanecer, ¿vale? A lo largo del día, el espectro de luz que irradia el sol es diferente, ¿vale? Hay una graduación diferente, hay una señal lumínica diferente y unos rayos infrarrojos y rojos diferentes que van a llevar esa información no solamente a través de mi retina, sino de mi piel. Importante esto. Si yo uso fotoprotector
o me tapo excesivamente con ropa, mi cuerpo a través de la piel tampoco recibe esa información, ¿vale? Porque además tenemos también hormonas receptoras o sustancias receptoras en la piel, ¿vale? Que son las melanopsinas, que necesitan esa información del sol para poder también activar hormonas y protegernos de radicales libres también, ¿vale? Por eso se está hablando mucho últimamente, y por eso también lo compartí en red, aquí en Instagram, sobre no tenerle miedo al sol, ¿vale? Entonces hay que aprender a exponerse al sol de manera saludable. Obviamente no es lo mismo exponerte al sol a ratito durante el día, sin ropa, sin fotoprotección, mirando al cielo, como decía, a pegarme 4 horas tostándome vuelta y vuelta. Esto no es tomar el sol con cabeza, ¿vale? Esto es lo que quiere llegar, porque mucha gente dice, es que a mí me da miedo no ponerme protección solar, me voy a quemar. Entonces hay que tener en cuenta que hay que hacer un proceso de adaptación, que hay que estar exponiéndose al sol todo el año y que no hay que estar horas y horas debajo del sol achicharrándose. Eso no es, ¿vale? Entonces, como comentaba, bueno, la propia melanocortina o la PON-C va a derivar en varias moléculas, ¿vale? Es decir, no voy a hablar aquí de términos que no vais a entender, pero estimula la elevación de cortisol, estimula las melanotropinas, que son las que están implicadas en la pigmentación de la piel y en la regulación energética. Entonces, estar bronceada es positivo. Vamos a aprender a mirar que el bronceado es positivo. Que aparte de que te puedas sentir más guapa, eso es otra cosa, pero es positivo porque nos va a proteger, ¿vale? O va a enseñar a la piel a protegernos y a favorecer esa activación de hormonas. Y por otro lado también están implicadas la activación de las beta-endorfinas, que son las hormonas y neurotransmisores que nos van a producir ese bienestar, nos van a ayudar a reducir el dolor. Esto también es muy importante y muy clave también. Y diréis que tiene que ver con la fertilidad, pues tiene que ver mucho, porque precisamente las endorfinas, ¿vale? Nos van a proteger del dolor. ¿Quiere decir esto que puede ser una solución si yo tengo reglas dolorosas? Bueno, depende, porque si tienes reglas dolorosas ya sabes que no es normal y tenemos que atajarlo de raíz, pero sí que me va a ayudar a gestionar mejor el dolor en ciertas circunstancias. Y ojo que esto es muy importante, de cara al parto, ¿vale? También me va a ayudar mucho la exposición al sol para aumentar la producción de endorfinas, para disminuir el dolor, ¿vale? O sea, importante toda esta modulación de hormonas que tiene que ver y está relacionada cuando yo me expongo al amanecer. Estoy como profundizando mucho en esto, que era a lo que quería ir hoy con el directo, ¿vale? Entonces, todo esto impacta, por un lado, en la parte de ovulación y líbido, ¿vale? Porque si yo estoy estimulando la secreción de hormonas sexuales y mi eje de hormonas sexuales está funcionando correctamente, esto va a hacer que llegue la señal que necesita a mis ovarios para la maduración folicular y por tanto para la obtención de un óvulo de suficiente calidad. Esto va a hacer también que si yo estoy produciendo suficientes hormonas, también mi líbido esté donde tiene que estar. Porque la libido depende mucho de cómo yo esté elevando de forma equilibrada los estrógenos. Atención, ¿vale? Por lo tanto también, como decía, es importante para la producción de estrógenos y de progesterona. No sé si has visto mi secuencia de stories que subí ayer hablando de los microplásticos, ¿vale? Y del ambiente folicular. O sea, para que obtengamos un óvulo de calidad, estoy centrándome en la mujer, pero imaginaros lo mismo para los hombres, a nivel testicular y a nivel de semen y a nivel de espermatozoides de calidad, ¿vale? Donde están, digamos, los folículos dentro del ovario, hay un líquido folicular que se llama,
Y este líquido folicular es importante cuidarlo, porque en el momento en el que el óvulo elegido sale del ovario para poder exponerse a ser fecundado, en el momento que se libera, se fecunde o no se fecunde, va a soltar como una cáscara, para que me entendáis, ¿vale?, que se llama cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo es el que determina, ojo con esto, la producción de progesterona. Y yo necesito progesterona para implantar el embrión, entre otras cosas, ¿vale? Si no hay suficiente progesterona, se va a disminuir mucho la tasa de implantación. Y esto es riesgo alto de aborto. Entonces, quiero que entiendas que la solución no es tomar o ponerse óvulos de progesterona. Esa no es la solución, sino optimizar el líquido folicular para que el cuerpo lúteo también se haya optimizado y que por tanto luego trabaje de forma correcta subiendo la progesterona en sangre. ¿Y de qué depende esta subida de progesterona? Entre otras cosas, pues depende mucho también de los amaneceres. ¿Ves que hasta ahora no he hablado de suplementación? Es que es más importante que la suplementación, ¿vale? En otro momento voy a hablar de la suplementación, pero no para centrarme en qué suplementos, sino en cómo suplementarme con cabeza, ¿vale? ¿Qué más? Que tengo mis chuletillas y para que no se me olvide, ¿vale? Más cosas las que impactan el amanecer, ¿vale? En la capacidad que tengamos para gestionar el estrés, el placer, el descanso y la fertilidad, por supuesto, ¿vale? Si yo de primera hora ya mi reloj está en hora porque he visto el amanecer y mi cerebro ha recibido esa información y mi cuerpo se ha puesto en marcha de forma correcta y de vez en cuando salgo fuera a mirar al cielo y hay un espectro diferente que avisa a mi cuerpo de la hora que es y por tanto de qué hormonas segregar más o menos, ya esto va a favorecer que cuando yo me vaya a dormir, cuando se haya hecho de noche, mi descanso sea mucho más eficiente, porque habré segregado más melatonina, que es la hormona que induce el sueño por naturaleza, y también habré bajado mejor los niveles de cortisol y entonces no me mantienen en tensión, ni tampoco elevo en mitad de la noche, así porque sí, la dopamina. Porque si mi reloj no está en hora durante el día, hay mucha gente que le pasa esto. Mira a ver si te pasa también y te sientes identificada. Que a las 3 de la mañana, por ejemplo, entre las 3 y las 4, hay mucha gente que se despierta y se desvela y dice, uy, ¿por qué me despierto hasta ahora? ¿Qué ha pasado? Y no he escuchado ningún ruido. Es un pico de dopamina. Y esto ocurre mucho cuando durante el día hemos tenido picos de cortisol indebidos porque no hemos gestionado bien el estrés y porque a su vez este estrés, o sea, yo puedo tener estrés porque he tenido una situación complicada ese día o he tenido más pensamientos en mi cabeza, pero también porque mi reloj biológico no estaba en hora y no estoy gestionando correctamente los picos de cortisol, ¿vale? Entonces, claro, imagínate el impacto que tiene desvelarte en mitad de la noche, ¿vale? Y para ir cerrando el directo voy a ir a daros tips, ¿vale?, de cómo podemos activar esa propia melanocortina y por tanto nuestro ritmo circadiano esté correcto y por lo tanto nuestras hormonas estén funcionando correctamente. Primero, la exposición a la luz del amanecer, esa es la llave maestra. Primero de todo, ¿vale? Entonces, aquí es muy clave que salgamos y que recibamos la mayor luz directa posible durante 5 o 10 minutos directamente hacia la retina, sin gafas de sol y sin cristal. Entonces, ese gesto de salir de casa y lo primero que haces es ponerte las gafas de sol, error, porque de esta manera no puedes recibir la información que necesitas para que tu cuerpo produzca propio melanocortina, ¿vale? Deja que tu cuerpo entienda que ha amanecido y practica también el grounding y un movimiento suave.
O sea, es como una manera de matar varios pájaros de un tiro, que es maravillosa, es proponerse salir al amanecer a hacer deporte con la menor cantidad de ropa posible, sin gafas de sol, y que cuando termines de hacer ese deporte y estés estirando, o antes de hacer deporte, hacer movilidad, lo hagas descalza. Ahí estás haciéndolo todo a la vez. Estás recibiendo los minutos necesarios de fotones del amanecer. Estás practicando grounding o toma tierra, que te hace recargarte de energía positiva de la tierra. Estás practicando ejercicio físico a primera hora del día, que esa producción de energía, ese impacto a nivel mitocondrial en la célula es brutal. O sea, imagínate todo lo que estás consiguiendo en eso. Y si además eso lo practicas en ayunas, si no es un ejercicio excesivamente intenso, por supuesto, es brutal para ti a nivel energético. Entonces, todos los días que puedas hacerlo, hazlo así, ¿vale? Sincroniza desayuno, actividad y descanso a este ritmo, ¿vale? Y después de haber hecho esto, te vas a romper el ayuno lo antes posible, no lo pospongas mucho, de la manera más sana posible, priorizando proteínas y grasas de calidad. Y cuando tú ya estás haciendo esto, tu cuerpo va a funcionar de maravilla. Y esto, un día, otro día, hazme caso que al mes siguiente tu ciclo lo va a notar muchísimo y que la calidad de tus óvulos y folículos va a ser mucho mejor y que por tanto la tasa de embarazo, las posibilidades de quedarte embarazada, la tasa de implantación va a ser mucho más alta, simplemente con esto, ¿vale? Esto lo digo sobre todo especialmente para todas aquellas que estáis en la tesitura de no sé qué más puedo hacer, he probado de todo, pero si no has hecho esto, todo lo que has hecho no te sirve de tanto. Entonces, más que pensar en qué más puedo hacer y seguir centralizando el problema que te genera más estrés, deja de hacer tantas cosas y haz lo verdaderamente importante y prioriza esto que estoy contando hoy, porque es muy clave. Y cuando lo hayas hecho y pasen días, cuéntame por un mensaje privado el feedback, porque quiero que me lo digas, porque seguro que notas cosas, ¿vale? Vale, otras herramientas que también pueden ayudar, algunas ya le he contado, ¿no? Como es ese ejercicio suave al despertar, si para ti es posible que en vez de una caminata puedas hacer unos kilómetros corriendo, lo haces, ve probándote, porque también va a depender del momento del ciclo en el que estés. Yo, por ejemplo, cuando estaba en los días entre premenstruales y primer día de regla, o sea, esos 4 o 5 días que rondan el principio del ciclo menstrual, en vez de irme a correr, me he ido a caminar con la energía que mi cuerpo me estaba permitiendo hacer lo que hacía en ese momento, he hecho. Y en el momento en el que yo ya me he notado con más energía, me he ido a correr, a trotar. O sea, la intensidad de lo que hagas va a depender de cómo tú te encuentres. No te fuerces más de la cuenta, porque caminar también es bueno, ¿vale? Entonces yo esta mañana me he ido a correr al amanecer, en ayunas, y me he sentido muy bien. Si no me siento bien, no lo hago así, ¿vale? Lo hago pues más suave o desayuno antes. Pero si el ejercicio no es muy vigoroso, puedes permitirte hacerlo en ayuna porque es muy beneficioso así, ¿vale? Por supuesto, lo comentaba antes, evita la luz artificial o la luz azul tanto antes de irte a dormir como a primera hora de la mañana. Mi consejo es que te dejes el móvil en modo avión o apagado, si puede ser, fuera de la habitación. Tengo un reloj con pilas que puedas mirar la hora, pero no pongas despertador porque eso también te estresa. Yo tengo un reloj, que si quieres luego te digo cuál es, ¿vale? Maravilloso, que además solo se activa la luz cuando lo toco y cuando me levanto y quiero saber qué hora es, porque ya me puedo imaginar, porque entra claridad por la ventana, lo toco y veo que son las 6:30 o las 7 de la mañana, que es la hora a la que suelo despertarme, que es cuando ya hay luz en el cielo, ¿vale? Pues ese tipo y veo la hora y no necesito el móvil dentro de la habitación. Entonces lo primero que hago no es mirar el móvil, es salir a la puerta, a la calle y mirar al cielo, ¿vale? Así que esto, cámbialo. Dormir en oscuridad total. Aquí la premisa de
Días brillantes y noches oscuras. Quedaros con esto. Días brillantes con luz natural y noches oscuras, sin nada de luz. Hasta la luz del stand-by de la tele, de la regleta o de lo que sea, cuenta. Tu retina recibe toda esa información y no le gusta a tu cuerpo. ¿Vale? Así que oscuridad total para producir la suficiente melatonina que necesitamos. Y acostarse pronto para poder despertar de forma natural y sin alarmas con la luz natural del día. ¿Vale? Por aquí os leo que me decís gracias por ponernos frente a la vital importancia del sol en nuestras vidas. Ay, es un placer, gracias a ti, bonita. Es que es tan necesario, o sea, siento que tengo que hablar esto una y otra vez porque es tan impactante y cuando lo estudias a nivel hormonal, la cadena de consecuencias que hablaba, que está generando esto en tu cuerpo, es como que lo tengo que contar porque es súper importante. ¿Vale? Así que, bueno, el primer paso, voy a dejar una frase súper chula que tenía preparada, es que el primer paso para despertar tu fertilidad, ojo con esto, no está en una pastilla, sino en salir a ver el amanecer. Así que empieza por aquí y yo voy a hacer una cosa y te voy a proponer un reto, ¿vale? Que además lo voy a proponer ahora también en el canal de difusión. Y es que el reto consiste en que los próximos 7 días, es decir, desde hoy miércoles hasta el siguiente miércoles que volvemos a tener directo, vas a estar haciendo todo lo posible para ver el amanecer sin gafas ni vidrieras de por medio. ¿Vale? Ya he explicado antes cómo lo podéis hacer de diferentes maneras para que te sea útil. Este sería el reto. ¿Vale? Entonces lo voy a poner también en el canal de difusión y voy a ir también recordándolo todos los días o los días que vaya poniéndolo para que lo hagas y que me vayas contando cómo te vas sintiendo. Escríbeme por privado o escribe en comentarios aquí cuando deje la grabación del directo. Pues Carmen, después de una semana haciendo esto, simplemente me he notado que mi energía ha cambiado o me noto que descanso mejor, lo que sea. Idme comentando, ¿vale? Voy a leer por aquí también, que me habéis dejado otro mensaje. Yo me acostaría muy pronto, pero ya tengo una familia, mi marido sale tarde, mi niño también con el fútbol, así que es imposible acabar pronto todo. El despertador es necesario, pero sí que me estresa. Claro, obviamente hay que revisar las circunstancias, pero de verdad os digo que se pueden ir haciendo pequeños cambios y que también repercutan al resto de la familia. Es como de qué manera podemos ir moviendo cosas en casa con todos en la familia para poder beneficiarnos todos, no solamente tú. ¿Vale? Qué importante es esto. Y si por lo que sea es difícil acabar pronto y quiero evitar la exposición a luces artificiales, vamos a poner luces rojas en casa, vamos a utilizar gafas rojas a partir de que atardece, porque eso va a contrarrestar el impacto que genera esa luz artificial que tenemos y esas pantallas por la noche, ¿vale? Y claro, con respecto al despertador, intentar mejorar lo mejorable, ¿vale? O sea, si puedo utilizar un despertador que tenga un sonido muy bajo, por lo pronto, hasta que tú puedas mejorar eso y poder despertarte sola, pues maravilloso, ¿vale? O ponerlo una hora más tarde por si acaso te quedas dormida, porque al final el cuerpo también se adapta a despertarse solo. Yo esto lo empecé a hacer hace años y porque también era como que lo típico, ¿no? Te pone el despertador y yo decía, bueno, voy a ponerlo, ¿hasta qué hora me puedo levantar como muy tarde? Vale, me puedo levantar como muy tarde a las 7:30. Lo pongo a las 7:30. Al final, la mayoría de los días me despertaba sola antes de las 7:30, antes de que sonara el despertador, ¿vale? Por aquí me decís también, Carmen, nuestras abuelas se levantaban a recibir la salida del sol y dar gracias a la energía de la naturaleza por la vida. Pues sí, o sea, esto lo hacían nuestros ancestros. Entonces es un ritual muy bonito que hay que recuperar. Salir al sol, dar las gracias porque ha salido un día más, porque he podido levantarme un día más y por la energía que me va a dar ese día. Yo esto lo hago, yo agradezco siempre, pero también lo hago al atardecer. También salgo al atardecer a ver el sol irse y en ese momento practico la gratitud y le doy las gracias al sol porque un día más
me ha regalado toda esa información que mi cuerpo necesita para estar sano, para trabajar bien, para contribuir a mi longevidad, sobre todo para trabajar de forma eficiente y sentirme bien, que es lo más importante, que yo en esta vida esté aquí sintiéndome bien, ¿no? Que es salud, al final es eso, sentirse bien, ¿vale? Así que bueno, personitas bonitas, muchas gracias por estar aquí. Para mí ha sido un placer hablar de este tema porque me encanta. Seguiremos dando bombo en la cuenta con publicaciones, con stories a esto. Y nada, hacer el reto. Y si no estáis en el canal de difusión todavía, meteros, que ahí doy más información que no doy ni en publicaciones ni en stories, ¿vale? Os mando un besazo muy grande y os amo mucho. A ver amaneceres. Chao, chao, gracias.